175. Esos son los datos que me dice que la pieza es cuadrada. Y me pide determinar si esa pieza se rompe o no se rompe debido a esa forma que tiene. Entonces, lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Primero, determinar el área. ¿Cuál área va a ser la que vamos a calcular? ¿La más grande o la más pequeña? Más pequeña. ¿Por qué? No, responde más pequeña, no sé por qué. Ya. Siempre la parte más débil es donde sea la menor la sección. Entonces, si no se rompe en la parte de la sección más pequeña, no se va a romper en la más grande. Entonces, la zona más débil es la sección más pequeña. Por eso trabaja con la que es menor. Si no se rompe en esta que es menor, debido a la fatiga, entonces en esta que es mayor, peor no se va a romper. Por eso que se trabaja con la parte más pequeña o la más delgada. Ahora sí, voy a trabajar con esta sección que es la más delgada. Para esta área de acá va a ser la base por la altura. La base que tengo es de 40 milímetros. Entonces coloco eso. 40 milímetros en centímetros sería 4 centímetros. Y el espesor es de 25 milímetros. A centímetros sería 2.5, ¿cierto? Ahí está. ¿Cuánto me va a dar el área? 4 por 2.5. 10. Yeah. Sale 10 centímetros cuadrados. Sí. Perfecto. Bien. Y ya tengo entonces el área. Una vez que ya tengo el área, recién encuentro la tensión. ¿Por qué encuentro esta tensión con fuerza sobre área? Porque la pieza está sometida a tracción, que quiere decir que esta pieza va a estar aplicada una fuerza en este extremo, para este lado, no sé, continuo. Acá. Y la misma fuerza está en el otro lado, está traccionado. Y como la pieza está sometida a tracción, como la pieza está sometida a tracción, entonces lo que debo encontrar es que la tensión va a ser igual aplicada a la fuerza sobre el área. Y ya tengo el área, y ya también tengo la fuerza que es 4.900. Entonces aquí lo que cambiaría sería el área para mí, solamente sería área. Y reemplazo el valor del área para nosotros sería 10 centímetros cuadrados. Ya no sería un área circular, sino 10 centímetros cuadrados. 10 centímetros al cuadrado. Ahí está. Y ahora, 4.700 dividido entre 10 centímetros cuadrados, ¿cuánto sería? La orden dice 4.900, vas a disculpar. Ah, ya. Gracias, gracias. Se me equivocó ahí. Ahora sí. 4.900. ¿Cuánto sería entonces en tensión? 4.900 dividido 490. 490. Ahí. Aquí es. Bien. Hasta ahí ya tendría solamente la tensión. Pero esa tensión no es la tensión media o la admisible, sino una tensión
donde me va a permitir la parte elástica del material, pero todavía se puede romper la pieza, debido a la forma que va a tener. Entonces, hasta aquí solamente encontré la tensión normal. Ahora yo quiero la tensión real. Para determinar la tensión real, lo que debo hacer es determinar el cálculo del factor de forma. ¿Cómo encuentro ese factor de forma? Tomando la dimensión que va a tener más pequeña, el radio y la dimensión más grande. Entonces, ¿qué voy a tener? Radio sobre D minúscula. Para mí D minúscula va a ser siendo 40, entonces va a ser 2 sobre 40. Y el otro va a ser D mayúscula, que va a ser la distancia de la sección más grande, que sería 50, dividido entre 40. ¿Cuánto le da esos valores? En la primera, R sobre D sale 0,5. 0,005. 0,05. Sí, Ya. La segunda. 1,25. Ya, 1,25. Bien, una vez que ya tienen esos valores, ¿qué es lo que debo hacer? Entrar a la tabla. Todos tienen la tabla, ¿cierto? Al entrar a la Llegué tabla, un pelín tarde, vas a disculpar, ¿qué tabla? la tabla que le acaba de mandar el ingeniero al grupo, la tengo acá también. Esta. No sé si la vieron anteriormente. Esta tabla. Un poquito más grande puede ser. Estas. Le pasó una fotocopia al ingeniero en PDF al grupo. ¿Cierto? La tienen, ¿no? Ya. Una vez que lo tienen en esta tabla, que lo tienen en el grupo, van a trabajar con la que le dé el enunciado. Me dice que es una carga de tracción, no de flexión. Entonces voy a buscar donde me diga tracción. Que es esta de acá. Aquí. Fíjense que aquí dice eje solicitado a tracción y el de su lado es solicitado a flexión. Aquí. Solicitado a flexión y solicitado a tracción. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en nuestra carga? ¿Traccionada o flexionada? Traccionado. Traccionada. Entonces debo trabajar con esta tabla de acá, con esta gráfica. Voy a borrar esto. Esto lo muevo para un lado. Y voy a trabajar con esta gráfica de acá. Fíjense que la tensión es fuerza sobre área, pero este es para un área cilíndrica. Se trabaja igual con las áreas rectangulares, con la misma tabla, con el mismo gráfico, pero en vez de ponerle los diámetros, le van a poner las alturas. En el que nosotros le pusimos fue 50 y 40, y el radio de curvatura de 2 milímetros. Entonces, con eso vamos a trabajar para encontrar esto. D sobre D minúscula, D mayúscula sobre D minúscula, me permite determinar estas curvas, que cada uno tiene un valor, y nosotros acabamos de determinar uno de ellos. D mayúscula sobre D minúscula, nosotros encontramos que vale 1,25. Eso es lo que debo buscar en la gráfica.
y hay de 1.2 y 1.3, y de nosotros es 1.25. Fíjense. 1.25. Entonces, si no hay ese valor, debo trazar una intermedia entre 1.3 y el 1.2. Entonces, trazo una curva intermedia dentro de esos dos valores, entre 1.3 y 1.2. Que sería más o menos por acá. Ahí. Lo voy a hacer un poco más delgado para que se note. Ahora sí. Te vas a disculpar mientras vas haciendo, tengo otra preguntita, perdón, es que me entré tardecito. Ahí, por ejemplo, en esa R que con que colocaste de 2 milímetros, eso Sí. es un dato que nos da el ingeniero, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es de que cuando él estaba explicando el día de ayer, no antes de ayer en su clase, él nos dijo de que teníamos que dividir el diámetro superior, o sea, el grande con el chico. En todo caso, ahorita nos va a dar 10, ¿verdad? Y eso teníamos que dividirlo para cada sección, que va a ser 5 y 5. O sea, restarlo, mejor dicho. Y no sé si es que tenemos que hacerlo así o, directamente utilizar ese valor que nos estás dando, digamos, o que nos vaya a dar. Ya, hay dos formas de cómo encontrar. Uno es por tabla, que es lo que estamos haciendo nosotros. Y hay otro cuando son las secciones huecas, cuando hay rajaduras. Pero eso no entra al examen. Porque no, de todos los modelos que ha entrado en anteriores exámenes, no ha entrado esa parte. Le explica con el alfa sub k con valores, donde le pone A más B, B medio, creo que algo por ahí. Pero no van a utilizar eso. Van a utilizar la tabla con esto de acá. Porque aquí es donde se van a perder, en utilizar la tabla. Y solamente ocupan estas fórmulas de acá, que le acabo de mostrar. Esto. R sobre D me indica lo que es la parte inferior de la línea horizontal, y D sobre D, D mayúscula sobre D minúscula, la curva del valor que me va a dar. Y trazando perpendicular a 90 grados, el valor que voy a tener es el factor de forma. Esto es lo que me interesa determinar, ese factor de forma. Vos lo que me está diciendo es algo que le dio así más o menos el ingeniero. Lo explica, pero no pregunta en el examen eso del ingeniero. Siempre lo da. Pero lo que te está dando el ingeniero no es para pieza cilíndrica ni tampoco cuadrada. No es para este tipo de pieza. Es cuando sufre una rayadura o una superficie hueca. Lo que le dio fue esto, seguro. A ver. Acá. Lo que nos dio fue esa R, por ejemplo, esa R ahorita nos está valiendo 2 milímetros, ¿verdad? Perfecto. Eso nos dijo que nosotros teníamos que calcularlo, que teníamos que restar nuestro diámetro grande, que en todo caso ahorita es 50, menos nuestro diámetro chico, que ahora es 40, así que la diferencia es de 10, ¿verdad? Y teníamos que ese valor dividirlo entre 2, la parte superior y la parte inferior, o sea que va a valer 5 milímetros en cada lado, y así sacábamos esa R, dijo ayer. No, ahí está el error. Le entendiste mal a lo que te quise explicar. Lo que te dijo fue que esa curvatura de R se ve reflejado a devastar en la parte superior y en la parte inferior. Entonces vas a tener dos veces ese devaste.
Pero eso no significa que va a llegar de este punto a este punto, porque la curvatura puede ser así. Ahorita te lo voy a mostrar. Esto, digamos que esta es la pieza grande, va a venir recto todavía. Y recién de ahí se forma una curvatura. Más o menos así. Y luego viene otra vez recto. Ahí. Entonces, lo que te está dando de radio, voy a pintar con otro color, está acá. Y aquí está el radio, R. Voy a pintar con amarillo. Esto, digamos que es el radio. Esta partecita de acá donde está el devaste. Pero aquí tiene 90 grados y aquí también tiene 90 grados. No logra devastar todo. Ahora, ¿cuál es el juego que tienen que hacer ustedes? Lo máximo que yo le puedo dar al radio, porque lo que van a hacer si la pieza se rompe es aumentar el radio. Al aumentar el radio, lo máximo que van a tener es la diferencia que va a tener entre este 50 y este 40. La diferencia entre 50 y 40 son 10. Entonces, ese 10 voy a tener 5 arriba y 5 abajo, que voy a devastar, que sería la mitad. Entonces, lo máximo que puedo devastar es 5 milímetros arriba y 5 milímetros abajo. No puedo exceder más de eso porque ya no tendría pieza para devastar. ¿Me estás entendiendo? ¿Se entiende? Lo que quiero explicarte. Eso sería, pero para el redimensionamiento, ¿no, Teo? En caso de que no dé Sí, con sí, este lazo. entendí, porque eso lo habíamos visto, bueno, la anterior vez yo lo vi con otro ingeniero, pero eso se nos había explicado ayer el ingeniero. Antes de ayer, y todo el mundo quedó como opa, porque no trató altísimo en ese sentido. Ya. Me dio color de té, esto, ¿no? Gracias. Sí, lo máximo que lo pueden hacer devastar es de 5. No pueden darle, sí, eso es lo que le dijo el ingeniero, es cierto, porque algunos le meten nomás el dato para que caiga dentro la pieza. Pero si el máximo que le puedo devastar es 5 milímetros, aquí no lo voy a poner pues 6, digamos. ¿Se entiende lo que quiero explicar, no? Aquí nunca va a poder ser 6 porque lo máximo que pueden devastar es 5. Si el ingeniero agarra y mira que aquí tiene 6 y aquí dice que es 5, lo máximo, ya de entrada estaría mal en su dimensionamiento. No le pueden dar más del máximo. ¿Se entiende? Ahora, si la pieza se rompe, lo primero que se cambia es el radio. Pero si se cambia el radio y se sigue rompiendo, se cambia también la sección. ¿Cuál sección es la que se puede modificar? ¿La grande o la pequeña? La pequeña. La pequeña, porque si ustedes van a comprar un material, viene de una sola dimensión, ¿cierto? Que sería el diámetro mayor. Esta es la parte que van a devastar. Entonces, aquí yo le puedo aumentar el diámetro. Pero si yo le aumento este diámetro o la sección más pequeña, le aumento más el tamaño, su radio también va a disminuir, va a ser mucho más menor. Por ejemplo, si yo le pongo aquí 45, el menor, ¿cuánto es lo máximo que puede devastar? ¿Cuánto es? Si esto fuera 45. 2.5 por lado. Correcto, 2.5 por lado. Eso es lo máximo que yo le puedo dar si le aumento lo que es el diámetro de acá, o la sección de ahí. ¿De acuerdo? Eso no se olviden. Eso tienen que trabajar, no se olviden esos datos, colocarlos. Bien, ahora sí. ¿Quedó claro esa duda? Ahora, si me dicen si el ingeniero le va a pedir calcular el radio, no le va a pedir calcular el radio. Lo que ustedes tienen que determinar
es esto. La tensión admisible o la tensión de trabajo media, pero este es aparente, no es la real. Ya con el factor de forma recién sería la tensión real, que es la tensión media. Ahora sí. Siempre le va a dar la tensión de amplitud, la carga, el radio, y aquí le puede dar diámetros o longitudes, si es que es sección cuadrada, alturas. ¿Ya? Ahorita Teo, estamos... ¿Sí? el ingeniero en la clase nos dio el valor de T. Valía lo que decía la compañera. Y trabajamos con ese valor de T nomás. No con el radio. ¿Sí no es? O sea, nos dio diámetro mayor, menor, y el valor de T. Qué raro, pero yo que sepa no se ha trabajado con el... Si esto es lo que trabajan, mayormente esto le pone E o T el ingeniero, pero es el espesor nada más. Ok, sí, vamos. Si no, igual me lo mandan la foto, pero que no la he visto, y la verdad no sé. No, ya lo logré ya. La pinga está apurado. Pero aquí nos dio valor de D mayúscula, D minúscula y T. El T era la diferencia de los dos cubos, dio entre los dos, creo. Digo que hagamos ese, ¿no? Ya, seguro se inventó en ese momento. Debe ser, ¿no? Porque mayormente lo que te va a dar es radio de curvatura, a menos que te pida encontrar con una ecuación extra por demás, digamos, nada más. Ya. Pero igual, si lo tienen, me lo envían, yo lo veo y le digo qué es. Bien. Bien, pero la pieza que le va a dar va a ser esta, lo que le estoy diciendo. Esta es pieza cuadrada y pieza cilíndrica. Siempre pregunta eso. Lo único malo es que a algunos le va a preguntar que caiga adentro, que son muy pocos, pero la mayoría es con dimensionamiento. Ahí es donde se van a tardar. Ahora sí. Bien, en esta parte habíamos encontrado lo que era la tensión, que era la fuerza sobre el área. Y esta área cuadrada lo saco de la sección más delgada, y donde la sección es más pequeña, entonces va a tener mayor concentración de tensiones. Al tener mayor concentración de tensiones, esto de acá va a ser la primera que se va a romper antes que la sección de mayor dimensión. Entonces, por eso es que calculo el área de la parte más débil de la pieza, que nos da 10 centímetros. 4 centímetros que equivale a los 40 milímetros por el espesor que vale 25 milímetros, que sería 2.5 centímetros, lo que me da 10 centímetros. Para el cálculo de la tensión de fatiga, lo que debo aplicar es fuerza sobre área. Y esa tensión es igual a la fuerza sobre el área que yo tengo, que es de 10 centímetros el área, y la fuerza es de 4.900 kilogramos fuerza. Al dividir esto de acá me va a dar que la tensión va a ser de 490 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Hasta ahí solamente tengo lo que es la tensión, pero esa tensión no es la real. Hago el cálculo del factor de forma. Para ese factor de forma va a ser R sobre D. R es el radio que vaya a tener de curvatura entre la sección mayor y menor para la que quiero dimensionar esa pieza, con un radio de 2 milímetros. Y la diferencia entre los 40 y los 50 voy a tener D mayúscula sobre D minúscula, va a ser de 1.25. Ese 1.25 representa en mi gráfica esta curva, que lo tengo en el gráfico de acá. Aquí. Todos estos valores representan las curvas de nivel entre secciones que me indica la fatiga. Y esta parte de acá me indica el radio sobre la dimensión más pequeña. Ya puede ser que sea diámetro o puede ser que sea dimensión solamente de la altura.
Ahora, el valor que nos dio entre D mayúscula y D minúscula fue de 1.25, que va a estar entre 1.2 y 1.3, que sería esta línea imaginaria que yo le estoy poniendo de color rojo. Ahora, necesito determinar R sobre D minúscula, que sería el radio sobre la altura más pequeña. Para esa, vamos a tener que es de 0.05. Entonces voy a buscar en el gráfico 0.05, que sería acá. Entonces de ahí voy a trazar una perpendicular a 90 grados hacia arriba. Hasta la línea que choca con la curva. Ahí. Y de ahí mismo para el costado. Y lo que me da, al formar ese ángulo de 90 grados, el factor de forma que vale 2.1. Eso es lo que voy a colocar recién acá, en la pieza. Y le coloco los valores que yo tabulé. D mayúscula sobre D minúscula es de 1.25 para nosotros. Y R sobre D es de 0.05. Y el valor que voy a tener de forma es de 2.1. Para el examen sí hay que llevar tabla. Sí o sí es con tabla. Si no entran con tabla, ya fueron. Y si pueden, si es que es presencial, llévense una planilla ya hecha. No le va a alcanzar el tiempo. Ahora sí. 2.1. Una vez que ya tengo esto, ya tengo el factor de forma. Si ya tengo el factor de forma, recién puedo encontrar la tensión media o la tensión real. Y esa tensión media o real me indica lo siguiente, que el factor de forma es igual a la tensión media sobre la tensión nominal. Y la tensión nominal es la que acabamos de encontrar, esta de acá. Y el factor de forma es el que acabamos de encontrar con la gráfica. Lo que me falta es esta tensión media. Entonces, esta tensión nominal que está aquí, dividiendo, va a pasar a multiplicar al factor de forma. Entonces voy a tener que la tensión media va a ser igual al factor de forma por la tensión nominal. Nuestro factor de forma es de 2.1. Y la tensión con la nominal es 490. ¿Cuánto le da? Mil 29. Ahí para la tensión máxima va a ser igual a la tensión media más la tensión de amplitud. Y para la tensión mínima es la tensión media menos la tensión de amplitud. Y reemplazo los valores. Tensión media sería 1029. Más la tensión de amplitud que sería 675. Lo mismo hago para la tensión mínima, pero con negativo. ¿Y cuánto le da cada valor?
1704. ¿Y de dónde sacamos ese 675? Nos lo da de dato, es la tensión de amplitud. Aquí está. Ah, ya, gracias. Esto siempre va a ser dato. Los diámetros o alturas, el radio, la carga y la tensión de amplitud. Porque la amplitud la vas a tener, lo que no vas a tener es cuánto va a oscilar la pieza debido a esa carga. Eso es lo que tenés que determinar. A ver si. ¿1000 cuánto me dijiste? 1700. 1704. Ya. ¿Y la de abajo? La tensión mínima. 354. Gracias. Ahí está. Ya tengo la tensión máxima y tengo la tensión mínima. Una vez que ya tengo esto, recién puedo entrar al gráfico. Ahora, esto es lo que quiero saber. ¿Qué valores le dio el ingeniero para la tensión de rotura, tensión de fluencia y tensión de fatiga? Porque si ya avanzaron y calcularon, esto ya lo tienen. ¿Sí? Son valores estándar, no cambian. Cada semestre cambia un poco el ingeniero, pero lo trabaja todo así el semestre. ¿Qué valores le dio de tensión de rotura? $3,600. 3600 le dio. ¿O cuánto? Porque estos valores que le van a dar, tensión de fatiga, tensión de fluencia y la tensión de rotura, en los tres gráficos valen lo mismo. Y en el examen tienen que estar, porque son las líneas de separación de las cargas. Y al momento de hacer escala, ustedes tienen que trabajar con esos valores. Un compañero le preguntó eso, pues, y el ingeniero putado está, no sé qué le dijo. Usted tiene que calcular, dijo. Eso dijo. Ya. Está rayado, está. Ya, pero para el acero es la tensión de fluencia es 2100, la tensión de fatiga es 1050 y la tensión de rotura es 3700. Esto fue cuando yo la llevé, digamos. Estos son los valores con los que yo trabajé. Por eso lo puse acá. Pero a veces cambia un poco. Alguna vez se le pone 1150 y aquí le pone 1100 y aquí 3600, algo por ahí. No me acuerdo. Pero trabajenlo, si no le digo al ingeniero, trabajenlo con esto entonces. Bien. Ahora sí, vamos a hacer esa pieza. Voy a borrar esto. Aquí lo voy a hacer un poco más grande. Ya, ahora sí. Con esto ahorita.
Voy a hacer un poco más grande esto. Ahí. Para que se note más. Ya. Este es el diagrama que tienen que hacer. El ingeniero le va a pedir, hágame el diagrama de Goodman-Smith y compare con el diagrama tensión-deformación. Eso va a decir uno de los modelos. Y el otro de los modelos va a decir, dibuja el diagrama de Goodman-Smith y compare con el diagrama de Guller. Entonces, tienen que hacer lo que le pida el ingeniero. Pero esta de acá, sí o sí le va a pedir, porque en este diagrama de Goodman-Smith me permite